nuclear? La medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza trazadores radiactivos, también llamados radiofármacos, para evaluar las funciones corporales y diagnosticar y tratar enfermedades. Los equipos de imagen que se usan para este tipo de estudios son las gamma cámaras y están especialmente diseñadas para captar los rayos gamma emitidos por el paciente y permiten a los médicos rastrear el camino de estos radiotrazadores. La tomografía computarizada por emisión de fotón único o SPECT y la tomografía por emisión de positrones o PET son las modalidades de imagen de medicina nuclear. Pero, ¿eso qué significa? Bueno, todos hemos escuchado acerca de las radiografías, la tomografía o la resonancia magnética. Este tipo de estudios se categorizan como estudios anatómicos, ya que nos permiten ver el cuerpo. Por otro lado, la medicina nuclear nos permite ver cómo está funcionando el órgano en cuestión, lo cual lo convierte en un estudio funcional en donde se ve la fisiología. Veámoslo de esta manera. Pensemos en un GPS que aún no carga los mapas. Es un punto con coordenadas en medio de la nada. Eso es la medicina nuclear. Los mapas, por otro lado, son nuestro estudio anatómico, ya sea una tomografía o una resonancia magnética. Cuando fusionamos los dos métodos, podemos saber con precisión en qué parte del mapa se encuentra este punto. De esta manera, podemos localizar lesiones tumorales de manera temprana, aun cuando no se vean cambios en la anatomía del cuerpo. Ok, ya vimos la explicación, pero hay varios conceptos que tenemos que entender. En primer lugar, ¿qué es la radioactividad? También conocida como radioactividad, radiación nuclear o desintegración nuclear. Es el proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de La radiación. desintegración radiactiva es un proceso estocástico, o sea, aleatorio, a nivel de átomos individuales. Según la teoría cuántica, es imposible predecir cuándo se desintegrará un átomo en particular, independientemente de cuánto tiempo haya existido el átomo. Sin embargo, para una colección de átomos, la tasa de decaimiento esperado de la colección se caracteriza en términos de su constante de decaimiento o vidas medias medidas. Veámoslo de esta manera. Es como si siguiéramos en la preparatoria en clase de educación física y formáramos equipos. Uno de los equipos sería el equipo que siga siendo radioactivo y el otro equipo será de los que decaigan o desaparezcan. Seas bueno jugando o malo como yo, te van a elegir para alguno de los equipos, ya sea para que continúes siendo radioactivo o para que desaparezcas. Independientemente de que te toque estar en el equipo radioactivo, ese equipo volverá a dividirse entre los reactivos y los que decaigan. Esto pasará de manera sucesiva hasta que el núcleo vuelva a ser estable. Pensemos en la radioactividad de esta manera. Es como si tuviéramos a un niño de 5 años al que le dimos café, chocolates, azúcar y caramelos, o en este caso una estrella de invencibilidad. Este niño va a estar súper hiperactivo por el exceso de azúcar, que se convierte en energía, y va a estar corriendo por todos lados y probablemente estrellándose contra cosas. Conforme va pasando el tiempo y conforme vaya corriendo, va a llegar un momento en el que se canse y se vaya a dormir. Lo mismo sucede con la reactividad. Es un átomo con tanta energía que se ha vuelto inestable y debe ir perdiendo energía hasta que regrese a un punto de estabilidad, que en el caso del niño es cuando se queda dormido. Como suele ocurrir en la ciencia, la radiactividad estuvo cerca de ser descubierta casi 4 décadas antes, en 1857, cuando Abel Nibs, que investigaba la fotografía, observó que las sales de uranio emitían radiación que podía oscurecer las placas fotográficas. En 1861, Nibs se dio cuenta de que las sales de uranio producen una radiación que es invisible a nuestros ojos. Nibs conoció a Edmond Becquerel, el padre de Henri Becquerel, y luego, en 1868, Edmond Becquerel publicó un libro, La luz, sus causas y sus efectos. En la página 50 del volumen 2, porque al parecer un solo volumen no era suficiente, Edmond señaló que Nibs había observado que algunos objetos que habían estado expuestos a la luz del sol podían exponer placas fotográficas incluso en la oscuridad. El 17 de febrero de 1896, Henri Becquerel se decidió a experimentar, así que envolvió una placa fotográfica con una emulsión de bromuro. Luego puso 2 hojas de papel negro muy grueso sobre una placa fotográfica para que no se revelara con el sol. Luego colocaría sobre la hoja de papel una capa de sustancia fosforescente, en este caso uranio, que le había heredado su papá, porque al parecer en ese entonces era normal tener sustancias radioactivas en casa. Y esta sustancia pues le expondría al sol durante varias horas. Para el 1 de marzo se hartó de que casi no había salido el sol, así que decidió revelar las fotos, esperando encontrar las imágenes muy tenues. Pero, oh sorpresa, las siluetas aparecían con gran intensidad.
así que se dio cuenta de que las sales de uranio por sí mismas emitían rayos de luz invisible. Dije rayo de luz, no de sol, para todos aquellos a los que vino a su mente cierto video viral de YouTube con dos señores bailando. Becquerel no sobrevivió mucho más tiempo después de su descubrimiento de la radioactividad y murió el 25 de agosto de 1908, a la edad de 55 años. Su muerte se debió a causas desconocidas, pero se informó que había desarrollado grandes quemaduras en la piel, probablemente por la manipulación de materiales radioactivos. Así que hay que tener cuidado cuando manejamos materiales radioactivos. Gracias a pioneros como Henri Becquerel, Marie y Pierre Curie, entre otros, ahora sabemos cuáles son las medidas de seguridad, así como las cantidades de radioactividad a las que nos podemos exponer de manera segura, y los diferentes tipos de radiaciones ionizantes que se pueden usar para fines diagnósticos y terapéuticos. En las radiaciones ionizantes tenemos diferentes tipos de ondas generadas por partículas alfa, beta y gamma. Las partículas alfa son las partículas más grandes, con el menor poder de penetración. Llevan una carga positiva e incluyen 2 protones y 2 neutrones unidos. Son reconocidas como núcleos de helio 4. Estas partículas tienen la mayor masa entre los otros tipos de emisiones radiactivas. La masa de una partícula alfa es unas 8000 veces mayor que la masa de una partícula beta. Este gran tamaño de una partícula alfa reduce su poder de penetración. Es debido a esto que una partícula alfa puede ser detenida incluso por una hoja de papel. Partículas beta son positrones o electrones de alta energía que llevan una carga, ya sea positiva en caso de que sean positrones o negativa en caso de que sean electrones. Estas partículas son considerablemente más pequeñas en tamaño y tienen un mayor de penetración que una partícula alfa, aunque pueden ser detenidas por una hoja de aluminio. Debido a su pequeña masa, las partículas beta viajan a una velocidad cercana a la de la luz. Las partículas beta tienen usos terapéuticos. Eso quiere decir que se pueden usar para terapia o diagnóstico durante el tratamiento del cáncer. Los emisores beta que se usan en medicina nuclear son el yodo radioactivo, el litio 90, el lutio 177. Esos los veremos en capítulos siguientes. Los rayos gamma son un tipo de radiación electromagnética que es considerablemente más alta en energía en comparación con los rayos X. Al ser una forma de energía, los rayos gamma no tienen masa ni tamaño y su carga es neutra. Estas características le permiten viajar a la velocidad de la luz. Sin embargo, estos rayos son mucho más dañinos para los humanos en comparación con los rayos X. Para poder blindar o detener este tipo de rayos se necesitan placas de plomo o bloques de hormigón o concreto. A pesar de esto, los rayos gamma se utilizan para realizar imágenes en medicina nuclear. El más usado y caballito de batalla es el tecnesio 99 metastable. Sin embargo, también se usa el indio 111, el galio 67 y el talio 201. Desafortunadamente, hemos llegado al final del capítulo. Sin embargo, hoy aprendimos qué es la medicina nuclear, qué es la radioactividad y los tipos de ondas ionizantes. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Y no olvides, no dejes de brillar como la radioactividad. Bye bye.